Estamos de regreso para seguir hablando sobre el proceso electoral en este punto de partida de esta nueva etapa del proceso. Hemos comentado la importancia y la fuerza de una herramienta como la que el jurado está poniendo a nuestra disposición y quizás en esa línea, un poco como para redondear, ¿qué puntos consideras tú que son más importantes para que un elector o una electora revise en el tema de los candidatos, ¿no? Bueno, como te decía, ¿no? Uno, primero, en relación a los candidatos, me parece que cuál es la trayectoria del candidato para que uno pueda saber si, por ejemplo, este candidato que aspira a ser presidente regional ha tenido una trayectoria, no sé, de 30 años en el sector privado o de 30 años en el sector público. Es decir, por lo menos con la data que hay, tú puedes saber si tienen experiencia en gestión, o a qué negocios se han dedicado, ¿no? No es lo mismo pues elegir a un empresario exportador que al dueño de salas de casinos y tragamonedas, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Pero ¿cuál tiene más ventajas para ser un buen gestor? Digamos, el tipo de negocio o el rubro al que se dedican puede expresar un poco los riesgos que puede tener elegirlo, ¿no? Caso de Wilfredo Corimen Ayacucho creo que es el más notable, ¿no? Y mira cuántos juicios tiene ahora. Pero esa es una cosa, o sea, la trayectoria. Lo otro, como señalaba, era todo el tema de si tiene pues sentencias, no tiene, cómo salió, fue absuelto, ¿no? Creo que eso es importante. Y la misma experiencia política también, ¿no? Sí. Es decir, una cosa es alguien que, bueno, si eres joven obviamente no vas a tener pues años de experiencia, pero de repente si ya tienes 30 años y has sido regidor o has sido vicepresidente regional o teniente alcalde, eso te dice que tienes cierta experiencia, ¿no? Por supuesto. Creo que puede servir para darnos una idea de qué candidatos tenemos y la gente elegirá, ¿no? O sea, finalmente la gente tiene la libertad de elegir. Un problema de la política en el Perú, o una característica, mejor dicho, de la política en el Perú, es que elegimos mucho por la cara del candidato, más que incluso que por su currículum. O sea, no hay la práctica de valorar, digamos, los currículums de los candidatos. Pero el otro elemento que tampoco hay en la política, como práctica en la política del país, es mirar los planes de gobierno. ¿Por qué no nos comentas un poco, Javier, las características de la herramienta del Jurado Nacional de Elecciones respecto al proceso de inscripción y el tema de los planes? Bueno, mira, ya está establecido por ley y no es la primera vez, es el segundo proceso donde hay un mandato, hay una obligación de escribir los planes, ¿no? De acuerdo. Y entonces esos planes ya están en la página de Infogop, ¿no? O a través del jurado. Infogop. Infogop.com.p, sí. Me parece que es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el CE y hemos encontrado en otras ocasiones? Tú tienes planes que efectivamente son producto de un esfuerzo de plantear, por lo menos, no es un plan pues detallado, pero líneas generales de acción, y entonces tú puedes decir, bueno, sí, acá hay una propuesta, hay una mirada de región. Hay esos planes, ¿no? Que espero que esta vez sean más, pero uno ve que hay un esfuerzo. En otros casos, lamentablemente, son copia y pega, ¿no? De repente, por ahí tú encuentras un plan que es para Cusco y hay una mención a Ica, ¿no? También se ha dado, y eso pues esperemos que no se repita en esta ocasión. Todavía no estás hablando de casos... No, estoy poniendo... De la experiencia. Claro, pero creo que es fundamental, en todo caso, y creo que los medios pueden ayudar ahí, ver si lo que presentan los candidatos en los planes es de lo que hablan en la campaña, ¿no? Porque de repente inscriben este plan y se olvidan del plan y salen a ofrecer otras cosas, ¿no? Creo que eso ahí los ciudadanos quizás no pueden tener el tiempo para revisar todo, pero creo que tampoco los medios... es tan difícil, ¿no es cierto? Porque hemos estado mirando un poco y uno puede ver las propuestas, por lo menos el resumen de las propuestas de los candidatos para cada una de las 4 dimensiones donde el jurado les ha planteado
que inscriban, digamos, sus principales propuestas. Y uno puede comparar las propuestas de los candidatos para la dimensión social, la dimensión económica, la territorial y la institucional. Y entonces un elector, por ejemplo, que está preocupado de los temas de corrupción en la gestión local o regional, puede mirar qué tipo de propuestas o de compromisos se está planteando el candidato, la lista, ¿no? Porque, ojo, los planes de gobierno no son solo del candidato, ¿no?, a alcalde o presidente regional, son de las listas, y puede mirar qué tipo de compromisos se están planteando en materia, por ejemplo, de prevención de la corrupción. Entonces, sí es posible comparar 2, 3, 4, todas las listas. 21 es el número más alto que tenemos, sí, ¿no? Sí, sí, y hay otras regiones donde el número no pasa de 10, digamos, ¿no? Entonces no es tan complicado. No es tan complicado, ¿no? Pero, como digo, ahí creo que un rol importante pues lo juegan bueno, la mesa de lucha contra la pobreza, las organizaciones no gubernamentales, los mismos gremios pueden entrar y mirar, bueno, qué cosas se está diciendo para el agro, ¿no?, los gremios agrarios. Creo que hay que hacer el esfuerzo de utilizar esta herramienta, porque realmente es una herramienta que nos puede ayudar a elegir mejor, que creo que es la preocupación de todos en este momento, ¿no? Yo creo que ese es un tema clave, y bueno, tú sabes, y nuestra teleaudiencia también, el compromiso que hay desde un espacio como la mesa de concertación para que el proceso electoral gire en torno a lo que nosotros llamamos un debate programático, ¿no? Y convertir la discusión programática en la posibilidad de construir acuerdos de gobernabilidad, que son acuerdos no en torno a una persona, sino en torno a qué hacer para el desarrollo de mi distrito, de mi provincia o de mi región. Y eso efectivamente tiene que ver, por un lado, con las propuestas de cada partido, pero un proceso electoral no es solamente para diferenciarse, ¿no es cierto?, sino es también para encontrar aquellas cosas que de todas maneras necesita una región o una localidad para prosperar. Y ahí es donde entra el tema del acuerdo. Tú puedes tener un punto planteado en tu plan de gobierno que yo no he considerado, pero que puede ser muy importante, visto el debate, que ese sea un tema a considerar. Y al revés, habrán elementos de las propuestas que yo puedo presentar y que desde la perspectiva regional tú deberías también asumir. Creo que ahí tenemos una pista de trabajo para darle un piso de gobernabilidad a la región, ¿no? Claro, y tú tienes pues temas que digamos, son consenso, o digamos, todo el mundo en la región piensa que se deben hacer, no sé. Por poner ejemplo en Puno, la descontaminación del río Ramis y la limpieza del lago Titicaca. Es un consenso regional, ¿no? Entonces es importante que eso se exprese también de alguna manera en la campaña. Pongo ese ejemplo, en el caso del ICE, el tema del agua, es un tema de consenso. Entonces, hay que resolver el problema de la napa freática en Ica, ¿no? Claro, entonces que eso esté presente en la campaña es clave, sí, ¿no? Que no se quede en el regalo, que siempre va a haber, sino que se planteen los temas que son la preocupación cotidiana de la región. Además, en el caso de estas campañas basadas en regalos y en prebendas, la pregunta es qué hay detrás, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que ahí es hora de que el elector más bien tenga una actitud desconfiada respecto a este tipo de prácticas clientelistas, porque ese es el nombre, digamos, con el cual hay que caracterizarlas, ¿no? Te regalan muchas cosas. Quien gasta mucho en la campaña hay que preguntarse por qué lo hace, ¿no? Sí, y ese es otro tema que va a haber que estar muy atentos, ¿no? Los gastos de campaña y la fiscalización de los gastos de campaña que no ha sido muy bueno en sí, general, ahí todavía se cojea mucho y creo que es un tema fundamental. Yo creo que un tema central en esa, digamos, ya para esta campaña no es posible, pero sí creo que hacia adelante hay que considerar el tema de financiamiento de los gastos de campaña. Pero para nuestros amigos electores que quieran tener una mirada de cuál es la situación de su región o de su localidad, en la mesa hemos preparado este portal, ¿no? Esta presentación de un portal de elecciones con información de cada una de las regiones y la información que hay por provincias y distritos. Javier, la dejo porque como gracias. Te dedicas a hacer análisis político, un poco de datos no le cae mal a un buen análisis. Gracias. Y se nos ha ido el tiempo, creo. Llegamos al final, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Las Cosas Como Son. Estuvimos con ustedes, Federico Arnillas y Javier Torres. Nos vemos. Suerte.